Bien, bienvenidos a la última clase de política internacional de este semestre. Vamos a hablar ahora del populismo. La clase pasada lo definimos y lo conceptualizamos. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de su trayectoria. Quizás para eso tenemos que remontarnos en el pasado, viajar al pasado hacia la década del 30, ¿no es cierto?, con los efectos en América Latina de la Gran Depresión económica del año 29, que provoca una devastadora situación económica y social en América Latina, en muchos de los países de América Latina, que hace que estos países comiencen a cuestionarse los fundamentos del modelo económico, que había sido un modelo económico muy dependiente del exterior y muy abierto al exterior, con exportaciones básicamente de materias primas. Surge un nuevo modelo, que es el modelo de sustitución de importaciones, el modelo cepaliano, el modelo que impulsa el economista argentino Raúl Prebisch desde la CEPAL. Y este es un modelo que lo que hace es promover la industrialización de América Latina para tratar de dejar de depender de las exportaciones, y el proteccionismo en América Latina para encerrar al continente en un mercado interno propio, para dejar de depender del exterior. Junto con la adopción de este proceso, de este nuevo modelo, el populismo vive su mayor auge, ¿no es cierto? Y su mayor auge principalmente en dos personajes, Getúlio Vargas en Brasil y su proyecto del Estado Nuevo, Estado Novo, y Juan Domingo Perón en Argentina, que probablemente es el líder populista por excelencia de América Latina, un líder que manejó la ambigüedad como pocos, se declaraba antiimperialista, pero se alineó con Estados Unidos finalmente, se declaraba revolucionario, pero fue antirrevolucionario y opacó a los partidos de izquierda revolucionaria en Argentina. Tenía un carisma gigantesco, tenía una conexión directa con las masas, cumplía casi todos los requisitos del líder populista latinoamericano, casi es como la definición misma del populismo latinoamericano. Sin embargo, tanto Perón como Getúlio Vargas decaen en los años 50 y el populismo pierde en esta primera etapa. Recuerden ustedes que Alan Knight habla de esta etapa entre 1930 y 1950 como la etapa del apogeo del populismo. Pierde el populismo luego del suicidio de Getúlio Vargas en 54, el golpe de Estado contra Perón en Argentina, y lo que ocurre es que como que decae un poco y va a surgir una nueva propuesta populista revolucionaria, esta vez desde Cuba, con Fidel Castro. En el año 59 Fidel Castro gana triunfa en la revolución contra Fulgencio Batista y se impone este nuevo gobierno revolucionario, que es a la vez un gobierno que busca expandir y exportar su revolución al resto de América y que encuentra muchos seguidores a lo largo de América Latina, donde empiezan a surgir movimientos revolucionarios por todas partes. En los años 60 la revolución violenta, la vía armada, se convierte en una tentación muy atractiva para la izquierda latinoamericana, liderada, impulsada y apoyada desde Cuba, la Cuba revolucionaria de Fidel Castro. Tanto así que el propio Che Guevara, que es uno de los comandantes de la revolución, viaja a Bolivia a tratar de impulsar esta revolución, y donde muere el año 1967. Este impulso revolucionario, esta difusión revolucionaria, sin embargo, va a generar una respuesta, y esta respuesta se va a traducir en golpes militares a lo largo de toda la región. La región se ha sumido en un desorden político muy importante, los grupos revolucionarios desafían a la autoridad no sabe cómo responder, la autoridad civil no sabe cómo responder. Lo que ocurre entonces es que los militares se hacen cargo de acuerdo a la doctrina de la seguridad nacional, que es la que ellos creen, en la que ven una agresión externa, soviética finalmente, recuerden que estamos hablando de la Guerra Fría, en las guerrillas comunistas que se manifiestan en toda la región. Y se inaugura entonces un periodo de dictaduras militares en América Latina. Quizás el primer país es Brasil, el año 1964, un golpe de Estado que pone al general Castelo Branco en el gobierno. En Chile, por supuesto, en 1973, en Perú en 1968, en Uruguay en 1973 también, en Argentina en 1976, se instalan gobiernos anticomunistas militares. Algunos de ellos tienen éxito en lo económico, otros no. Todos, sin embargo, comparten una característica similar, ¿no es cierto?, que atropellan los derechos humanos y aplastan las rebeliones marxistas guerrilleras que habían surgido en los años 60. Sin embargo, una vez que consiguen ese objetivo, como que pierden legitimidad y van decayendo las dictaduras militares en América Latina, y a partir de los años 80 empieza a producirse un retorno
de los países latinoamericanos al gobierno civil. Y esto parte del año 79, de hecho, en Ecuador, sigue el año 80 en Bolivia, perdón, en Perú, el año 82 en Bolivia, el año 83 en Argentina y Uruguay, el año 85 en Brasil y el año 90 en Chile. Se van produciendo entonces, dentro del marco de lo que ya vimos de la tercera ola democratizadora, este retorno a la democracia de América Latina. Y este retorno lo que hace es criticar el modelo ISI. Durante la década de los 80 se produjo la crisis de la deuda, una enorme crisis económica en América Latina, y también el fracaso de los experimentos heterodoxos que tratan de impulsar los gobiernos democráticos en Brasil, en Argentina y en Perú. Este fracaso lo que hace es consolidar la idea de que el modelo ISI ya no sirve y debe ser reemplazado. Y es reemplazado por el modelo del consenso de Washington. Y esto es un modelo de libre mercado. Y a partir de los 90, los gobiernos democráticos latinoamericanos, todos más o menos en sincronía, impulsan este tipo de reformas que les dan un crecimiento económico interesante. El populismo en esta época como que desaparece un poco, pero está incubándose y se incuba y tiene una nueva reencarnación en Venezuela, la Venezuela de Hugo Chávez. Este es un país donde ha existido una enorme abundancia de plata, porque es un país productor de petróleo, pero a fines de los 80 se ha derrochado esa riqueza, se ha endeudado el país, y el gobierno entrante de Carlos Andrés Pérez en 1989, contra lo que había prometido en la campaña electoral, impuso un plan de ajuste y un alza de los precios de la benzina. Y eso genera una explosión que se llama el Caracazo, 3 días o varios días en realidad de desmanes y desorden absoluto, con 3.000 muertos aproximadamente en Venezuela, que es una sociedad muy violenta. Y esto deja herido al gobierno de Carlos Andrés Pérez. El año 1992 se produce un golpe militar liderado por un coronel, hasta entonces no muy conocido, se llama Hugo Chávez. En febrero del 92 un golpe, hay un segundo intento de golpe en noviembre del 92, y estas dos intentonas de golpes disparan la figura de Chávez, que se convierte en el rebelde preferido de los venezolanos y que finalmente va a ser perdonado, fue enviado a prisión, ¿no es cierto?, por los intentos golpistas, va a ser perdonado en el año 1994, se va a convertir en candidato y va a ganar las elecciones de 1998. Y asume en 1999 e impuso un gigantesco plan que de nuevo responde a las características del populismo 100%, clientelismo, personalismo, disminución de las libertades civiles, el Estado crece, el gasto fiscal se dispara. Chávez va concentrando en torno a su persona una enorme cantidad de poder y además un culto a la personalidad de su propia persona, y este proceso se va acelerando, ¿cierto? Chávez es un tipo muy expansivo, un liderazgo muy carismático, que no solo tiene liderazgo dentro de Venezuela, sino que también fuera de Venezuela, y logra consolidar un bloque con gobernantes afines como Evo Morales de Bolivia, como Rafael Correa de Ecuador, como Néstor Kirchner en Argentina, y también una sociedad muy cercana con la Cuba de Fidel Castro. En ese ámbito se desarrolla este experimento populista latinoamericano de izquierda en la primera mitad, especialmente en la primera década de este siglo. Y Chávez llega a ser un personaje muy influyente en la política latinoamericana, quizás el más influyente en ese periodo en la política latinoamericana, por sobre figuras de izquierda muy importantes que asoman también en esta época, digamos, o sea, por sobre Lula da Silva, por sobre Michelle Bachelet y por sobre Néstor Kirchner, que son figuras señeras de la izquierda latinoamericana, y también sobre Evo Morales, sobre Rafael Correa, incluso Daniel Ortega, que es un histórico en Nicaragua, ¿no? Asociado siempre con los Castro. Sin embargo, este experimento chavista va a terminar convertido en un fracaso, por 2 razones. Chávez muere en 2013, su heredero Nicolás Maduro no da la talla, no es el mismo carisma, no tiene el mismo nivel de carisma, y además el experimento simplemente se va al colapso. Venezuela fracasa completamente, hoy vemos que es un país fracasado, un estado fallido, con una crisis en todas las dimensiones posibles, económica, social, política, institucional, sanitaria, etc. Venezuela es un estado fallido y por lo tanto ya no es un referente como lo fue en la primera década de este siglo. Sin embargo, esto no significa que el populismo latinoamericano haya muerto. Hay todavía versiones o reencarnaciones, y quizás las 3 más relevantes actuales son Jair Bolsonaro en Brasil, que es un populismo de derecha, conservador, Alberto Fernández en Argentina, que todavía está por mostrar bien sus cartas, y por supuesto Andrés Manuel López Obrador
en México, que es un líder tradicional de la izquierda mexicana. Tanto el liderazgo de Fernández como de López Obrador son populismos de izquierda, el de Bolsonaro es populismo de derecha, y también en El Salvador surge la figura de Nayib Bukele. Ellos son las nuevas caras del populismo latinoamericano. Bien, me despido entonces, espero que este curso haya sido iluminador para todos ustedes y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.